7 de enero de 1900 y tantos. Se habla del sexo en todas sus formas, salvo en una. La necrofilia no es tolerada por los gobiernos ni aprobada por los jóvenes contestatarios. Amor necrofílico, el único que es puro, ya que hasta el amor intelectualis, esa gran rosa blanca, espera ser pagado a cambio. No hay contrapartida para el necrófilo enamorado, el don que hace de sí mismo no despierta ningún impulso. De vez en cuando, casi siempre después de mis salidas nocturnas, la prensa sensacionalista agita la opinión. Llega incluso a lanzar hipótesis ridículas, recordando los estudiantes de medicina de tiempos pasados que iban a buscar sus objetos de disección al cementerio de Clamart, o los resurrectionis de la era victoriana. Un plumífero especialmente inspirado no ha vacilado en sugerir ciertas orgías antropófagas, algo como los placeres del ogro Minsky. Da igual. No basta con ser temeroso como yo soy, también hay que ser prudente. Muchas veces tengo la sensación de que me observan o me acechan. Sobre todo los criados, asistentas, porteras, tenderos. Y los polis, claro. Sobre todo los polis. 15 de marzo de 1900 y tantos. Heródoto nos cuenta que las mujeres distinguidas no son entregadas a los embalsamadores inmediatamente después de su muerte, al igual que las mujeres muy hermosas y muy famosas. Solo se las confían al cabo de 3 o 4 días. Con ello se pretende evitar que los embalsamadores abusen de ellas. Es el más antiguo de los comentarios, aparecidos en las crónicas, sobre esta inofensiva pasión que algunos denominan perversión. Aunque los 3 o 4 días son de una ingenuidad. 10 de mayo de 1900 y tantos. Ayer, uno de mis clientes, un joven y encantador pianista, intentó seducirme. Tomábamos el té, sentados en el pequeño sofá imperio de la biblioteca, un mueble más bien estrecho. Yo junté en las mías a las 2 hermosas manos viajeras y se las devolví a su dueño riendo, de la misma manera que se rechaza a una pareja de pájaros. Oh. Lucien. ¿No le gustan los chicos? ¿Y yo qué creía? Claro que me gustan los chicos. Y también las mujeres. Como realmente no podía decirle. Me gustarían mucho sus ojos en blanco, sus labios mudos, su sexo glacial, ojalá estuviera usted muerto. Por desgracia, tiene el mal gusto de estar vivo, añadí hipócritamente. Pero yo no estoy libre y no me gustaría ocasionarle complicaciones. Es una pena. Me creyó con mucha amabilidad. 7 de junio de 1900 y tantos. No paso un día sin recordar a Susanne, sus senos con las anchas aureolas veiges, su vientre vacío, suspendido como una lona sobre las 2 puntas de las caderas, su sexo, cuyo mero recuerdo basta para conmover el mío. Hoy, ¿a qué conchas marinas se ha unido el marfil de sus huesos? 1 de julio de 1900 y tantos. La estancia de la señorita Deibrey me ha cansado de tal manera que ahora solo tengo ganas de acostarme solo. Descubrí su tumba por casualidad, cuando había ido a dar un paseo por el cementerio para relajar la mente, una tumba muy reciente, que todavía no llevaba nombre. Me pregunté, lleno de curiosidad, a quién podía contener y me prometí regresar. Pues bien, la tumba contenía un ataúd de pino de calidad inferior, son precisamente los más cómodos, en el que estaba tendida una mujer que me llevé sin esfuerzo a casa. Hay en mis amores un instante inefable, aquel en que descubro por primera vez el rostro del acompañante, con que me gratifica la suerte, cuando me inclino con avidez sobre él y descubro las facciones que no tardarán en resultarme familiares. Aparentaba entre 40 y 45 años, aunque debo reconocer que la muerte rejuvenece mucho. Era una mujer del pueblo, probablemente costurera, ya que tenía el índice izquierdo calloso y con 1000 pinchazos de aguja. Observé también que la piel de las manos era demasiado holgada para sus huesos. Espesa, corno acuosa, rodeaba las falanges con pesados pliegues. Era morena como una gitana, sus párpados, los pezones de sus senos, su sexo tenían aquel color de humo profundo y un poco violáceo que se encuentra en el terciopelo de algunas setas o en las hortensias afectadas por la helada. Opulentas greñas de un astracán brillante recubrían sus axilas y su pubis. Y, sobre todo, tenía un bigote extraordinario. 2 comas negras, finas y flexibles, enmarcaban su boca y bajaban hasta el final de sus mejillas, crueles como las de un Gengis Khan cualquiera. Una persona original, sin duda.
Por otra parte, no tardaría en darme cuenta de que no era esta la menor de sus peculiaridades. Era virgen, como descubrí en el mismo instante en que dejó de serlo. Había temido o odiado a los hombres. Había preferido a las mujeres. Con aquel bigote en forma de látigo. Con aquella porción extraordinariamente viril de su feminidad, una almendra dura y fuerte, dominando el pliegue de las ninfas. Mi Virgen de Ivry poseía sobre todo una peculiaridad perturbadora. Diríase que había decidido tomar en la muerte el desquite de su prolongada abstinencia. Jamás había encontrado un sexo tan insólito como el suyo, viviendo en esta muerte una formidable vida autónoma e indescifrable. A veces, se dilataba como el pez globo, hasta el punto de creerme perdido en un abismo. Otras me aferraba súbitamente, me apresaba, me chupaba con unos chasquidos voraces. Otra peculiaridad inquietante: mi semen desaparecía en él sin dejar huellas, misteriosamente absorbido por aquella mujer secante, por aquella planta carnívora. Varios días me dejé tentar por la turbulenta Virgen de Ivry, aunque no sin el temor de que, falsa muerta, pudiera de repente abrir los ojos, animarse con mi sustancia y devorarme. Además, su agitación aumentaba a medida que pasaban los días, aunque, afortunadamente, en la misma proporción que el tranquilizador olor a Bombice. Cierta noche, mi amante abrió bruscamente la boca, igual que antes había hecho Susane. Pero, como carecía de modales, la Virgen de Ivry lo hizo en un bostezo leonino, descubriendo al mismo tiempo una dentadura irregular y descuidada. En otra ocasión, cuando para escapar a la malicia de su sexo, yo buscaba paso en su retaguardia, me lanzó una serie de exabruptos que me desanimaron. Sin que conceda una importancia excesiva a ese tipo de accidentes, prefiero en cualquier caso que no se produzcan. Pero la Virgen de Ivry tenía también muchos aspectos divertidos, y estoy lejos de olvidar los placeres que me proporcionó. Sin embargo, hasta las cosas mejores se acaban. Señorita, le agradezco su visita y su compañía. Es usted encantadora, pero todos los artificios de sus diferentes feminidades no pueden arrancarme lo que ya no poseo. Absolutamente vacío, me pregunto si no será usted un súcubo. 24 de julio de 1900 y tantos. Comienzo a añorar mi Virgen de Ivry, mi muerta viva cuya carne palpitante sabía rodear también la mía y aspirar mi sustancia. Algo que no se encuentra dos veces en la vida, ni dos veces en la muerte. Melancolía de ignorar hasta su nombre. Magia que se me escapa. Nevermore. No he valorado a esa mujer todo lo que debía. He estado irónico, con esa ironía que no es más que el mal abrigo de los pobres vergonzantes. He olvidado. Olvidar es dejar de sentir, es una estupidez del espíritu y del cuerpo. He olvidado, repito, que cada vez me enamoro. Un día, por casualidad, caminaba detrás de dos estudiantes alemanas y oí que una le decía a la otra: Den jedes mal, verliebe ich mich ellos. Podría decir que también es mi caso. Ich auch, liebe, ich auch. La verdad es que he sido tan cobarde que me avergüenzo de la virgen insólita y bigotuda, de mi princesa kirguisa con la vagina retráctil y recitativa. Claro que la amaba. A menos que no deba utilizar determinadas palabras, ya que parece que el necrófilo, tal como se presenta en los claroscuros de la fantasía popular, no tiene derecho a reivindicarlas. Entretanto ha sucedido un simpático episodio, hace unos cuantos días. Un muertecito de mentirijillas, de 18 o 20 años, desgraciadamente muy estropeado por un accidente. Pero sereno y fraterno. Un amigo al que llamaba piel de melocotón, aunque se llamara de otra manera, y la piel de melocotón en cuestión, lejos de ser la suya, solo fuera un remedio obligado. 2 de septiembre de 1900 y tantos. Una aventura bastante desagradable e inesperada. Había ido a pasar el día al bosque de Fontainebleau porque el tiempo era magnífico y no tenía ganas de seguir encerrado en la tienda. Me paré unos minutos en Barbizon. Al pasar ante una pequeña panadería, vi un letrero cerrado por defunción. Mi traje negro y mi condición de forastero llamaron la atención de una anciana asomada a su ventana. Creyó sin duda que yo estaba allí por las exequias. En el fondo, no se equivocaba demasiado, siempre voy a las exequias, asisto a una perpetua fiesta mortuoria, a unas nupcias fúnebres. La muerte me atrae desde muy lejos, a través de unos laberintos desconocidos.
Llega demasiado tarde, me dijo la anciana, lo enterraron ayer por la tarde. Un hombre tan guapo. ¡Qué desgracia! El volante de su camioneta se le incrustó por aquí. Señalaba su epigastrio. Di las gracias a la mujer y me fui. Había leído su nombre en el rótulo de la panadería. Fierre, me repetía. Fierre, un hombre guapo. Solo me acuerdo de aquella tarde como a través de una niebla. Había perdido la noción del tiempo y mi espera más por la luz que por mi reloj. La luz. Mi enemiga. ¿Por qué me pusieron el nombre de Lucien, a mí, el lucífugo? Las horas me parecían aún más largas al estar lejos de mi entorno habitual. Dormí un rato en el coche y cuando desperté comprobé con sorpresa que ya eran las 2 de la mañana. Soy incapaz de describir el cementerio de Barbizon, anodino seguramente, con sus coronas de perlas y sus ángeles llorones. No me costó ningún esfuerzo descubrir la tumba más reciente, coronada por unas flores amontonadas como el heno de un pajar. Y tampoco tuve dificultad en remover la tierra, bastante blanda, ni en abrir el ataúd, que, de todos modos, me pareció anormalmente grande. Un hombre guapo. ¡Cielos! Medía poco menos de 2 metros y era tan fornido como alto. Probablemente en el hospital habían intentado salvarle, ya que un espeso vendaje con una mancha líquida en el centro ceñía su torso monumental, en el que crecía un pelo duro, rizado y oscuro. Jamás había visto un muerto tan tranquilo, con el rostro romano un poco pesado, la piel blanca y suave como aquella harina con la que durante años había amasado el pan de los vivos. Inmediatamente me di cuenta de que me resultaría imposible desplazar a Pierre un solo centímetro. Con esfuerzos infinitos, conseguí, sin embargo, sacar a medias su cuerpo del ataúd. Me sentí como avergonzado de gozar de él allí mismo, expuesto a la hostilidad de un mundo abierto, a los peligros de los imponderables. Pues la clandestinidad exige unas murallas que protejan del aliento de la tierra y unas cortinas que detengan la mirada de los astros. La cabeza de Pierre chocaba regularmente con la madera de la pared lateral y su torso se veía sometido al mismo movimiento giratorio que se ve en algunos árboles torturados, mientras que su cintura se doblaba bruscamente en el borde del ataúd, liberando el trasero y dislocando sus largas y fuertes piernas. Me di cuenta de que Fierre había debido conceder con frecuencia en vida lo que me daba de muerto. No me molestaba, pero me sentía insatisfecho por la inconveniencia de la posición, la estrechez de la tumba y la carrera repentina de una rata. Antes de abandonar a Fierre, lo coloqué de nuevo lo mejor que pude en su ataúd y lo cubrí con los paños del sudario. Parecía un Cristo en su sepultura en brazos de un profano José de Arimatea. Eso ocurrió anteayer. Y es como si hubieran pasado 20 años. Fue la única vez en que no ofrecí a uno de mis amigos fúnebres la dulzura de mi lecho y la tranquilidad de mi dormitorio. 12 de enero de 1900 y tantos. Jérôme V., 15 años. Sin profesión. Avenue Henry Martin. Cementerio de Passy. 14 horas. Visitar. 14 de enero de 1900 y tantos. Había mucha gente en el entierro de Jérôme, al que asistí para poder localizar después la tumba con mayor facilidad. Y también por gusto, por curiosidad, por simpatía. Agradable frío seco. Toda la mejor sociedad del distrito 16, en abrigo de cachemira y pieles de astracán. Me encontré al lado de una anciana con sombrero violeta, que no cesaba de parlotear. 2 días de una enfermedad que parecía inofensiva después que acababa justamente de tener un trimestre tan bueno en Hanson de Zaire y la horrible pena de los padres del pobre Charles y sobre todo la pobre Sousou, así ya que puede que usted no lo sepa pero jamás llamó mamá a su madre sino Sousou. Los dos se adoraban de una manera inimaginable pero tal vez sea usted de la familia. ¿Conocía a Jérôme? Le contesté que era su profesor de latín, pero la anciana recuperó inmediatamente el hilo de su monólogo. Los padres. Él, muy flaco, muy elegante, extraviado en su dolor como en un país lejano. Ella, una joven señora con grandes ojos azules tumefactos por las lágrimas, con la opulenta cabellera castaña, mal disimulada por el velo negro. Un tipo obeso, embutido en un abrigo con forro de pieles, se acercó a la tumba y leyó una oración fúnebre copiada de Bossuet, con una voz falsamente estrangulada. Era el profesor de latín. El auténtico.
Llegada la noche, aparqué el coche en el Square Petrarque y, una vez más, todo se desarrolló sin imprevistos. Parece como si me protegiera Hermes, dios de los ladrones y guía de los muertos. Me inspira mil subterfugios y sin trabas conduce a mi lecho los objetos de mi pasión. Jerome. Es tan alto como yo, pero tan delgado que con las dos manos casi alcanzo a abrazar sus caderas. No sabe qué hacer con sus largos brazos, ni cómo colocar sus largas piernas, más desmadejado que un potrillo. Su pecho, sus cabellos, su cara afilada saben a sal, como si hubieran sido bañados en lágrimas, pero, hasta que no lo he purificado con mi saliva y secado con mis caricias, su sexo tenía un espantoso sabor a lavanda. Me imagino a Jerome. Lo saco por un instante del imperio infernal. Su cuarto de baño privado da a los árboles de la avenida. Está decorado pop, ya que él lo ha querido así y Souso hace todo lo que él quiere, siempre desordenado, con los frascos que olvida tapar y grandes jabones ingleses en todos los rincones. Hay incluso una máquina de afeitar eléctrica, oculta en el fondo de un cajón, mejor que Souso no la vea, se reiría. Ella entra desenfadadamente, sin llamar. Mientras él se cepilla los dientes, ve en el espejo del lavabo sus grandes ojos azules sonrientes. Ella le pellizca las nalgas, le despeina, besa su nuca entre los hombros, allí donde sobresalen las vértebras, y después escapa corriendo. Él la persigue, con la boca llena de pasta de dientes, le arroja una toalla que golpea con un ruido suave la puerta que ella acaba de cerrar. Espatarrado encima de su bidet, Jerome se enjabona con lavanda, mucho rato, muchísimo rato. Cuando cierra los ojos, ve una mujer cuyos largos cabellos castaños enmarcan un espacio vacío en el que no consigue situar un rostro. Fuerza su imaginación, busca ese rostro con una obstinación de insecto, cree de repente que lo alcanza pero no es así, no es así. 15 de enero de 1900 y tantos. Aquella noche, empujé el sillón de mi dormitorio hasta enfrentarlo al gran espejo veneciano que tanto me gusta. Senté a Jerome en mis rodillas, mordisqué su nuca con un reflejo plateado, justo entre los hombros, allí donde seguramente Souso le besaba jugueteando. En los helechos grises del espejo, entre la escarcha de sus follajes, veía bailar a Jerome como una gran marioneta bajo los impulsos de mi deseo. 16 de enero de 1900 y tantos. Jerome. Hieronymus. En su jardín de las delicias, Hieronymus Boscha ha pintado dos jóvenes que juegan con unas flores. Uno de ellos ha metido unas ingenuas corolas en el ano de su compañero. Esta noche he ido a buscar unas flores a la floristería y he adornado con ellas a mi amigo Jerome, cuyas carnes ya conceden sus matices al azufre verde, pardo y violáceo de las orquídeas. Unas y otras tienen el mismo resplandor carnoso, como pegajoso. Unas y otras han alcanzado esa fase triunfante de la materia que en su apogeo, en la extrema realización de sí misma, precede a la efervescencia de la putrefacción. Recostado de lado, Jerome parece dormir, su sexo metido en el cáliz de una flor cuyo licor le inunda, mientras que una cascada de floraciones lívidas escapa de las magulladuras ahumadas que jaspean su rosa secreta. Yo había supuesto que Jerome tendría los ojos de su madre, pero, una vez levantado, su párpado blanco ha descubierto un iris de un verde profundo, de un pardo violáceo el tono que se encuentra en las viscosas paredes de algunos crustáceos. 20 de enero de 1900 y tantos. Jerome devuelto a la noche, Jerome devuelto a los abismos, ¿qué corrientes desciendes, barco ebrio? Y yo no tardaré en caer en la muerte como Narciso en su imagen. 15 de abril de 1900 y tantos. Esta mañana he encontrado el apartamento lleno de grandes moscas azules. ¿De dónde salían? La asistenta, que estaba presente en ese momento, ha ido a la droguería a buscar un insecticida. Un horror. Los insectos zumbantes cubrían las alfombras, los pisabas por doquier, mientras que un olor químico invadía el apartamento y se negaba a escapar por las ventanas. La asistenta murmuraba sin cesar oscuras imprecaciones que contenían todas ellas como una alusión amenazadora. No es normal. Tenía que ocurrir. Pero esto es ya el colmo. Eso es lo que pasa. A mí no me gustan nada esas historias. Etcétera. Otra que me abandonará. 23 de abril de 1900 y tantos. He descubierto en Tristan Cordiere una expresión estupenda.
Disfrutar como un ahorcado. 2 de mayo de 1900 y tantos. Hace ya casi 4 días que me he despedido de Genevieve y de su pequeño. Si realmente me hubieran visto y localizado, como llegué a temer, ya me habrían inquietado. Eso no quita que las últimas horas hayan sido muy agotadoras. Había ido a buscar a la joven al cementerio de Pantin, un lugar desolador. No sabía de qué había muerto, por lo que mi sorpresa fue enorme al encontrarla con un bebé en los brazos. No aprecié demasiado este apéndice familiar. Genevieve era una mujer francamente bonita. Seguro que sufrió mucho, no solo en su pobre cuerpo desgarrado sino sobre todo en su alma, ya que su rostro tenía impresa aquella tristeza típica de los que se van sin haberlo querido. Me gustaba su tez transparente, sus grandes senos pálidos. Su sexo era impracticable, una cosa horrible que procuré no mirar. Di la vuelta suavemente a su cuerpo y, deslizándome a la sombra de su soberbio trasero, disfruté como un ahorcado en aquel laberinto ajeno a las trampas y a las desdichas de la procreación. Jugué un rato acariciando al bebé, una criaturita que, sin embargo, era más bien fea, con su cara arrugada, sus miembros canijos y su enorme cabeza. La suavidad glacial de su carne y el fortísimo olor a gómbice que desprendía no tardaron en inspirarme unos gestos más precisos. Coloqué al bebé sin nombre encima de mis muslos, con la cabeza descansando sobre mis rodillas y las piernas subidas en ángulo recto, de modo que sus pies casi tocaban mi pecho. Me limité a introducirme entre sus muslos, pero para descubrir inmediatamente que eso no me procuraría ningún placer. Su carne me parecía tan sosa como una sopa de leche. Sin embargo, mi estupidez me llevó a obstinarme y precipitar mis movimientos hasta una conclusión que no me aportó éxtasis alguno. Alguien todavía más estúpido que yo habría evocado tal vez el nombre de Gilles de Rais, no tanto por el niño como por la posición elegida, favorable al desventramiento de alguien que, por otra parte, no era mi víctima. No me gusta Gilles de Rais, un hombre de una sexualidad deficiente, eterno chiquillo que no cesaba de suicidarse en los demás. Gilles de Rais me repugna. Solo hay una cosa asquerosa: ocasionar dolor. No conservé mucho tiempo a Genevieve y a su bebé, pero la historia tuvo consecuencias o, por lo menos, habría podido tenerlas fácilmente con un poco de mala suerte. Solté la bolsa en la que había depositado a ambos, abrazados entre sí, para que nada los separara antes de que sus huesos escaparan en las corrientes, se volvieran porosos y ligeros como la piedra pómez, se deshicieran y desaparecieran para renacer en la cal de las estrellas de mar. En el instante en que el agua se cerraba sobre ellos, resonaron unas puertas en el silencio de la noche y se oyeron unas voces. Unos hombres corrían por la orilla y se dirigían hacia mí. Allí. Por allí. Por allí. Me habían descubierto los obreros de la fábrica de gas. Me perseguían como una jauría a la liebre, e igual que ella yo corría en zigzag, por las calles nocturnas de Levallois. A veces sus gritos se acercaban peligrosamente y después, de repente, parecían perder mi pista. Les oía hablar entre ellos, insultarse, aconsejarse. Las paredes con los carteles desgarrados, las fachadas ciegas de los almacenes ruinosos, las fábricas abandonadas pasaban a mi lado a un ritmo de pesadilla. Ignorando dónde me encontraba, corriendo como un loco por el dédalo de calles hostiles, me angustiaba sobre todo la idea de meterme en un callejón sin salida. Y, de repente, ocurrió el milagro que ya no esperaba mi buen Chevrolet, carroza de todas mis bodas, sensatamente aparcado junto a la acera. Mientras arrancaba, todavía tuve tiempo de descubrir a unos hombres que aparecieron de repente en la esquina de un muro, gesticulando agitadamente bajo la luz de una farola. 11 Mores Abed. 15 de junio de 1900 y tantos. Hace ya más de un mes que estoy en Nápoles, contentísimo de haberme alejado de París por un tiempo. Confié en mi negocio a un gerente que ya lo había administrado muy bien, hace 4 años, cuando pasé una temporada en Niza. A decir verdad, la persecución nocturna de Levallois me había afectado mucho. Olisqueaba el peligro. Sin contar con que también tenía muchas ganas de volver a Nápoles, la más macabra de las ciudades, Nápoles, la boca del Hades. Allí se juega con los muertos como si fueran muñecas grandes.
Los embalsaman, los entierran, los desentierran, los lavan, los adornan, los peinan, les meten bombillas verdes o rojas en las órbitas, los colocan en nichos murales, los ponen de pie en ataúdes de cristal. Los visten, los desnudan. Nada tan extraño como esas momias tiesas en sus ropas ceñidas, tocadas con pelucas de estopa, con un ramillete de cera polvorienta en los dedos. En San Domenico Maggiore, pueden verse las reinas de Aragón, unos adefesios de cuero marrón, acurrucadas en sus féretros. El sacristán levanta la tapa con una mano y tiende la otra para la propina. Mercurio también es Hermes. Pero todas esas momias están demasiado resecas para poder gustar e inflamar los sentidos. Les falta el movimiento interno de las verdes metamorfosis. Nápoles. Hace menos de 100 años aquí todavía paseaban los cadáveres por las calles, como en la Roma antigua. Hoy solo se encuentran las formidables carrozas de la muerte, rodeadas de lámparas gigantescas, engalanadas con avestruces negros. 2 de julio de 1900 y tantos. Intermezzo ad improviso. Volvía de visitar el claustro de Santa Chiara y, queriendo bajar al Corso Umberto, atajé por esa fantástica escalera descrita por Malaparte, el Pendino Santa Bárbara, donde solo viven enanas. Horribles, deformes, casi siempre calvas, en ocasiones llevando en sus brazos a unos niños que parecen hechos de trapos grisáceos, las enanas viven allí en medio del griterío y de la agitación. Grandes insectos cavernícolas ocupan los vasi, esas habitaciones sin ventanas que abren sus puertas a la calle, todas idénticas con su gran cama cubierta de nylon rosa, su aparato de televisión y sus imágenes piadosas. Delante de uno de los vasi, un grupo de enanas obstruía la acera cotorreando en un tono lastimero, mientras las que parecían más dolidas ocupaban el antro oscuro donde las bombillas ardían como en plena noche. La muerte acababa de pasar por allí y mi corazón dio su tradicional y familiar brinco. Las enanas se apresuraron, además, a contarme que una de ellas, su buena amiga Teresa, acababa de pasar a mejor vida. Les pedí que me permitieran unirme a ellas para rendir a Teresa los honores fúnebres del velatorio. Aceptaron con una excitación indescriptible, incluso teniendo en cuenta que nos hallábamos en Nápoles. El rostro ceniciento y arrugado de Teresa podía tener tanto 30 como 75 años, y sus cabellos parecían un matorral inefablemente enmarañado. Le habían puesto una especie de traje de primera comunión que le llegaba hasta las orejas, porque era jorobada. Varias de sus compañeras, encaramadas en la cama, no paraban de sobarla, de toquetearla, de besarla, levantaban un mechón de la indescriptible cabellera, acariciaban su mejilla, alisaban un pliegue de su traje, en un monstruoso cacareo de gallinero. Supe que Teresa había sido atropellada por un coche cuando cruzaba la vía Sedile di Porto y, con las 2 piernas seccionadas, se había desangrado antes de poder ser socorrida como es debido. Es cierto que una enana debe de tener muy poca sangre. Habían gesticulado mucho, lanzado muchos gritos y dado muchos consejos, pero Teresa ya estaba exangüe cuando llegó la ambulancia. La trasladaron a su casa, sus amigas la lavaron, peinaron y arreglaron. También la vistieron de blanco, señal, decían, de que Teresa había muerto en estado de virginidad. Virgen o no, confieso que despertaba mi deseo con una intensidad directamente proporcional al mucho tiempo que yo no había. Menos mal que, como el tiempo amenazaba tormenta, me había provisto de un impermeable que llevaba bajo el brazo y gracias al cual me era posible disimular mi estado. No hacía más que preguntarme cómo raptar a Teresa en un barrio tan populoso y sin la ayuda de un coche. Forjaba 1000 planes a cual más absurdo, mientras escuchaba la cháchara de las enanas. El calor era sofocante. Faltaba poco para mediodía. Las voces se volvían más cansinas y más espesas en el aire vidrioso. Unos olores de fritura llegaban hasta el lecho fúnebre y las enanas no se mostraban indiferentes. Hubo como una vacilación, como una tregua en sus lamentaciones. Una de ellas habló de hacer café. Intervine entonces, proponiéndoles un almuerzo fúnebre en un restaurante cercano, con la condición de que se avinieran a disculpar a su anfitrión de no participar en él en persona, se quedaría en el velatorio para que todas ellas pudieran festejarlo juntas.
Encantadas, aceptaron la invitación y, cuando un cuarto de hora más tarde regresé del restaurante donde había ido a encargar sus ágapes, las encontré ataviadas con chalés de satén negro y tocadas con singulares y antiguos sombreros floreados de lirios de crespón. Me acogieron con gritos de alegría y después se dispersaron a lo largo del Pendino, como una bandada de cornejas. Estaba a solas con Teresa. Cerré la puerta y, lentamente, tranquilamente, me desanudé la corbata. 16 de julio de 1900 y tantos. Acabo de visitar Capodimonte, el parque de los tritones cubiertos de musgo, el extenso castillo amarillo que, detrás de los bosquecillos de palmeras, abriga una maravillosa colección de pinturas. La muerte de Nerón, de Pacheco de Rosa. Una composición agitada pero que transpira indiferencia. Unos hermosos y límpidos colores pero ninguna intuición del tema. Por lo menos no la mía. También aquí, en Nápoles, en la paz de su villa, Tito Petronio Arbiter, un gran señor, un gran poeta, un hombre comprometido, se hizo abrir las venas por su médico. Rodeado de sus concubinas y de sus esclavos griegos, que le metían la lengua por la boca y acariciaban sus cabellos desrizados por el vapor del baño, vio borrarse su mirada detrás de un velo y apagarse como una lámpara. Oyó como sus tiernas palabras retrocedían hacia otro planeta porque él se disponía a abandonar la Tierra. Apoyado en sus brazos, tuvo sin duda el tiempo de medir su soledad. Descompuesto bajo la dulzura de sus sonrisas, sintió como las manos de los que le rodeaban abrazaban su miembro ya inerte, y aferrando su puño a la bañera de plata, concentraba la única fuerza que seguía manando de él en aquel tallo de coral bermejo, arco perfecto. Notó como la nada invadía la red de sus venas, la noche penetraba en su carne, desde los lóbulos perforados de sus orejas hasta sus largas falanges, que se doblaban bajo el peso de los anillos, mientras las bailarinas pegaban sus vulvas a su cuerpo como conchas a una nave y los dedos de sus efebos exploraban sus rincones secretos. Flotando en su baño como en el líquido materno, Tito Petronio Arbiter sintió como la vida se escapaba de él con la misma dulzura con que antes había llegado. Así es como me gustaría morir. 5 de agosto de 1900 y tantos. Catacumbas de San Gaudicio. Comparadas con ellas, las de París no son nada, hay que ir a Nápoles para ver algo semejante. Barrocas, fantásticas, las catacumbas de San Gaudicio se extienden sobre un inmenso recorrido y se dice incluso que algunas galerías olvidadas las unen a las de San Genaro. Las mujeres las frecuentan para implorar las gracias de las ánimas del purgatorio, como denominan ingenuamente a las fuerzas infernales, y practicar el culto de los huesos. Los cráneos, muchas veces encerados, tocados con pelucas, colocados en unos altarcitos privados por fieles que, por otra parte, no tienen ningún parentesco con ellos, son objeto de un activísimo negocio por parte de los guardas. La atmósfera de esas catacumbas paganas, pues de eso exactamente se trata, es del todo irreal. Las oraciones musitadas, las sombras de las mujeres que la luz de los cirios proyecta sobre las paredes de macabra rocalla, los esqueletos y las momias vestidos en sus nichos, el olor de las osamentas y de las ofrendas forman un entorno indescriptible. Desde el primer momento, me sentí entusiasmado. Cuando me metía en una galería menos frecuentada, mi atención se vio repentinamente atraída por el comportamiento de una de las files. Era una mujercita gorda, como lo son todas allí, pero que todavía parecía bastante joven. Con una rodilla sobre el reclinatorio desde el que se asomaba, el trasero saliente, el cuello tenso, acercaba su cara hasta besar una calavera puesta sobre un cimacio. El perfil de la mujer y el de la calavera se destacaban claramente sobre la luz rojiza de una lámpara, la boca pegada como una ventosa sobre la sonrisa de la calavera. La mujer había conseguido introducir su lengua en la mandíbula y a contraluz yo la veía lamer y agitarse entre los dientes del muerto, curvada y afilada como aquel cuerno de coral, el viejo símbolo fálico que los napolitanos llevan contra el mal de ojo. A veces la mujer llevaba esta lengua, que yo adivinaba asombrosamente dura y carnosa, hasta los incisivos del muerto, paseándola por la dentadura exterior igual que una mano que acariciara un teclado, y otras la hundía lo más lejos que podía para lamer el interior de los molares y la bóveda del paladar. Concentrada en su placer, no se dio cuenta de que me acercaba. La observé durante un rato hasta que notó de repente mi presencia y se incorporó sofocando un grito.
No tema nada de mí, le dije, pero ¿le importaría repetir lo que estaba haciendo? La mujer me miraba con una expresión desconfiada. Debía de tener unos 30 años y pertenecía visiblemente a la clase media, podía ser la esposa de un pequeño comerciante o de un funcionario subalterno. Repetí mi petición y el reflejo de una idea que sin duda le pareció brillante iluminó su cara. Si nos ven, diré que usted me ha obligado a hacerlo. Confieso que me confundió la artimaña grosera con la que supo dar la vuelta a la situación. Pero, sin añadir nada, volvió a su cráneo, con los ojos entornados y la lengua tensa. Lo que el espectáculo y el lugar tenían de insólito, unido a la euforía percibida desde mi entrada en las catacumbas, me provocaron el efecto que cualquier necrófilo puede prever. Deseaba a esa mujer, aunque estuviera viva. Le subí la falda negra y, apartando unas bragas de algodón, descubrí un amplio trasero limpio y diáfano como la cera de los cirios que nos rodeaban. Al tacto todavía era más liso que a la vista. Después de meterle la mano en la raja, saqué los dedos mojados por un licor opalino que me desconcertó. Las muertas no segregan nada semejante y que tal vez me habría repugnado si su olor no me hubiera recordado el del mar, imagen y hermano de la muerte. Así pues, la idea de que toda carne lleva en sí el fermento de su destrucción avivó el deseo que sentía por esa mujer, pero este me abandonó en el mismo instante en que intenté un contacto más profundo, igual que un castillo de naipes que se hunden o bien lo tocan. La mujer se volvió hacia mí, con la cara alterada por la cólera. Contaré que ha intentado violarme. Ignoro por qué el despecho la llevaba a amenazarme de esa manera. En cualquier caso, me alejé lo más aprisa que pude. En mi apartamento de Pausilipo, me sentí repentinamente invadido por la amargura y la tristeza. Me gustaría vivir y me gustaría morir, pero no puedo vivir ni morir. ¿Será esto mi huerto de los olivos? 12 de septiembre de 1900 y tantos. No sé por qué, pero esta mañana, al anudarme la corbata, he recordado brevemente la antiquísima imagen de mi vecina de adolescencia, de aquella Gabrielle a la que tanto me gustaba imaginar ahorcada, con los ojos en blanco en un último éxtasis. 16 de octubre de 1900 y tantos. Siento la tentación de creer que Hécate ha arrojado sobre mí una benévola mirada. La muerte me colma, incansable proveedora de mis placeres, y si muchas veces son incompletos, se debe únicamente a mi propia debilidad. Es posible que mucho tiempo atrás hubiera pensado en la dicha que me aportaría la presencia simultánea de dos cuerpos y vislumbrara en la mente algunos tableaux vivants, algunas natures mortes. Algo, en cualquier caso, con lo que ya no contaba realmente, un sueño olvidado, relegado a la noche en la que se disuelven los sueños. Era tan estúpido como para no creer en el milagro. Esta noche quiero anotar con precisión todas las peripecias de la aventura, a fin de recordarlas con mayor facilidad, ya que todo se ha desarrollado tan rápidamente y de modo tan inesperado que presiento amenazada mi memoria. Es cierto que siempre, y de una manera difusa, percibo una parte de mí mismo, cuando no mi persona entera, bajo el dominio de una oscura amenaza. O como bajo la amenaza de una amenaza. Había ido a Sorrento y, en el camino de vuelta, me detuve a tomar una copa de vino en Vico Equense, en un hotel en el que me conocen. La casa, construida al borde del acantilado, domina una pequeña cala cerrada por las rocas, a la que se accede por un ascensor con las paredes eternamente resumantes. A mediados de la semana, con la temporada ya terminada, aunque el mar siguiera estando bastante cálido, el hotel y la playa se habían vaciado. Algo desértico había caído sobre las terrazas, el bar y el comedor. Se notaba especialmente como un velo, una contención, una tensión. En el vestíbulo, entreví al dueño y me pareció que tenía una expresión extraña. Los camareros murmuraban entre sí. Cuando Giovanni, el que me atiende con mayor frecuencia, me sirvió el vino, le pregunté los motivos del malestar que creía percibir. Miró rápidamente a derecha y a izquierda, antes de confiarme a media voz. Es por culpa de los dos hermanos suecos, él y ella, dos jóvenes clientes cuyos cadáveres ha habido que rescatar esta mañana. Es una historia increíble y ni nosotros acabamos de creérnosla. Nadaban como peces. Uno de ellos ha debido de sentirse mal y el otro habrá querido ayudarle. Ah, sí, los ahogados te arrastran. Como si lo hicieran adrede para no morir solos. Pero menudo problema para el hotel.
Me contó también que los dos nadadores habían sido rescatados inmediatamente después del accidente sin que resultara posible reanimarles, que ya se habían hecho gestiones en Nápoles para que el consulado de Suecia avisara a los padres, seguramente llegarían en avión, conjeturó Giovanni, que los dos ahogados serían tal vez trasladados a su país para ser enterrados y que, hasta entonces, los habían depositado en la pequeña gruta de la playa, ya que nadie acudía allí fuera de temporada y las casetas de baño ya estaban desmontadas. Me pareció que toda la sangre se me subía al corazón. Cubrí mi rostro con una máscara de indiferencia aburrida y fingí que me interesaba por otra cosa. ¿Es posible? Me repetía, ¿es posible? Y si es posible, ¿cómo? Se trataba de establecer un plan sin fallos. Lo elaboré en menos de una hora. Abandoné el hotel y tomé el camino transitable que lleva a la cima del Paito, para esperar allí la noche. No podía ocultarme que, a decir verdad, la empresa estaba llena de peligros. Los ladridos repentinos de un perro, el encuentro con los pescadores de pulpos que casi todas las noches buscan su botín con enormes linternas, una irrupción inesperada podían convertir mi proyecto en una horrible catástrofe. Pero mi decisión era firme. Bastaría con actuar con rapidez y sangre fría. Nervioso, lábil, extremadamente emotivo en la vida corriente, dispongo de una formidable reserva de calma y de inventiva en cuanto se trata de apoderarme de un muerto. Me convierto en otro, en un extraño a mí mismo, siendo más que nunca yo mismo. Dejo de ser vulnerable, dejo de ser desdichado, alcanzo la quintesencia de mi ser, cumplo la tarea que la suerte me ha destinado. A eso de las 10, comenzó a caer la lluvia con suficiente fuerza como para alejar la amenaza de los pescadores que van al ampare. Lo entendí como un buen presagio. 2 horas después, tomé la carretera de Sellano, cuyo embarcadero es más cómodo que el de Vico. Dejé el automóvil en las cocheras de los autobuses, un almacén sucio y herrumbroso, con el suelo manchado de aceite y cuya puerta no se cierra jamás por vieja. Hoy solo quedan unas cuantas casas ruinosas, con no más de 2 o 3 siglos de antigüedad, allí donde antes se alzaba la villa de Sejanus. Todas las luces estaban apagadas, a excepción del faro que en la punta del malecón parpadea cada noche con una luz intermitente. Solo se oía la crepitación de la lluvia y la resaca del mar entre las rocas. Me dirigí a una barca que había descubierto por la tarde, un mal cascarón de tablas que desamarré sin hacer ruido. Remé hasta la playa del hotel. También allí estaban apagadas las luces. Como no podía atracar en la playa pedregosa, me quité los pantalones, até la barca a la punta de una roca y, metiéndome en el agua hasta los muslos, alcancé la gruta. La noche, el murmullo de la lluvia, el ruido del mar y sobre todo la idea de lo que iba a descubrir me embriagaban como si hubiera bebido. Levanté la lona que cubría los 2 cuerpos y los trasladé, uno tras otro, a la barca. Después volví a Sellano, a fuerza de remos, lo más aprisa que pude. Todavía no había tenido tiempo de examinar el aspecto que tenían mis muertos, pero me parecieron livianos como niños. Una vez más, todo se desarrolló sin ningún tropiezo, aunque tuviera que hacer 2 veces cada una de las operaciones, y transporté los suecos al coche, donde me costó cierto trabajo introducirlos. Ya estaban rígidos pero conseguí colocarlos diagonalmente en el asiento trasero, enfrentados entre sí y disimulados bajo una manta. No negaré que la subida en ascensor hasta mi apartamento resultó uno de los momentos más críticos de la empresa. El mismo problema suele planteárseme, por otra parte, en París, y más de una vez he pensado en alquilar o comprar una planta baja, más favorable a mis amores. Cuando hube tendido a los adolescentes suecos en mi cama, no lamenté mi esfuerzo. Debían de tener 16 o 17 años y jamás había visto 2 seres tan hermosos. Los 2 se parecían de un modo increíble y sin duda eran gemelos. La muerte había convertido su bronceado levemente escarchado por la sal en un oro de una extraña palidez, en un matiz comparable al que despide la llama de un cirio. Los 2 tenían unos largos cuerpos asexuados, la virilidad del muchacho apenas perfilada, los senos de la chica totalmente inexistentes, pero infinitamente deseables y que me sugerían no sé qué angelical naturaleza.
la languidez de sus cabelleras, de un rubio plateado, la ausencia de cejas sobre unos párpados fuertemente bombeados, sus pómulos salientes como los de los cráneos descarnados, y el color evanescente de sus finos labios malvas, todo en ellos expresaba la más mortal de las predestinaciones. Extraños al mundo de los vivos, habían sido creados para morir y la muerte les había señalado apasionadamente desde el principio. Ahora que los tengo delante, apenas me atrevo a acercarme a su belleza. Fuera se ha levantado la tormenta y agita los árboles del Pausilipo. Unas nubes enormes recorren el cielo. La jauría de Hécate pasa aullando. 17 de octubre de 1900 y tantos. He hecho lo mismo que había hecho en el caso de Susane, despedir al servicio, prohibir cualquier interrupción, cerrar la calefacción y establecer corrientes de aire frío. Es cierto que estoy lejos de sentir por mis hermosos ángeles la tierna fraternidad y el amor que me unían a Susane, pero su esplendor me conmueve y quiero conservarlos largo tiempo. 18 de octubre de 1900 y tantos los he acostado abrazados, uniéndolos tiernamente, posando los labios del hermano sobre los de la hermana, introduciendo el sexo dormido de él en las ninfas delicadas de ella, en el umbral de aquella hendidura cuya palidez e insignificancia me han recordado la de la pequeña muchacha pulpo, de la vomitadora de jugo negro. He querido que sus cuerpos, que en vida habían debido de reclamarse tantas veces en secreto, se unieran finalmente en la muerte. Pues yo sabía que los dos se habían amado como el cielo ama la tierra. Y uno de ellos había querido salvar al otro y el otro había arrastrado al primero. Lo había arrastrado por amor, a las profundidades, entre la sal y las algas, en la espuma y las arenas, en las escarchas marinas que se mueven bajo la mirada de la luna y se agitan igual que el semen. No era en mi casa donde habían celebrado sus sublimes nupcias, sino en el instante preciso en que, agarrados el uno al otro, los dos habían exhalado a un tiempo su último suspiro en un éxtasis común, unidos en el agua como antes en el líquido materno, en el mar como en la madre, reencontrados en su final de la misma manera que habían sido confundidos en su origen. Habían alcanzado, por tanto, su verdad cósmica, extraña al mundo falaz de los vivos. Los contemplé largo rato, agradeciendo el espectáculo como un don. Ni por un instante pensé en mezclarme con ellos, en estorbar su unión con el contacto impuro de mi carne viva. 20 de octubre de 1900 y tantos. Confieso que mis castas resoluciones me abandonaron anoche por un instante. Estaba sentado a su lado en la cama y, como en juegos, mordisqueé la nuca del chico o era la de la chica, en el preciso lugar en que arranca de la base del cráneo, cuya caja redonda percibí debajo de mi labio superior. Mi boca comenzó por sí sola un viaje delicioso, subiendo y bajando ligeramente a lo largo de las vértebras, de igual manera como se recorre un paisaje accidentado cuyas débiles cuestas se integran por sí mismas en los más vastos movimientos de llanuras y de montañas. Pasé así del desierto dorsal al valle lumbar, lleno de nervio y de ternura, un lugar que siempre me conmueve infinitamente antes de avanzar hacia la pequeña meseta árida que precede a la hondonada de las delicias. Mis manos acompañaban también el viaje de mi lengua y formaban una despreocupada retaguardia. Durante todo este periplo, mi sexo seguía inerte. Para mí solo se trataba de una casta caricia. Pero, cuando mis dedos alcanzaron aquel valle que se abre después de la cintura y mis uñas rozaron aquella vértebra precisa, secretamente robusta por haber absorbido por ósmosis la agresividad de los cinturones, el deseo se apoderó de mí con una brusca violencia que hacía tiempo que no recordaba. Fuera de mí, metí rápidamente mi cabeza por debajo de un muslo, era el de la chica o el del chico, y pegué mi boca al punto angélico donde se tocaban sus sexos. Sus sexos, dos moluscos infantiles, muy suaves, flojos y cubiertos de aquel rocío que aparece en la piel de los muertos cuando la carne se dispone a alterarse. La excitación me había llevado a una especie de delirio y, tan pronto como comencé a lamer apasionadamente el punto de encuentro en que aquellos hermosos cuerpos difuntos atrapaban mi deseo, creí morir yo mismo y me inundé entre gemidos. De manera muy inopinada, por otra parte, pues desde hacía meses no alcanzaba en absoluto el éxtasis. 22 de octubre de 1900 y tantos. Mis ángeles irradian un arco iris. ¡Qué hermosos son! Su unión triunfo de la muerte. 28 de octubre de 1900 y tantos.
De vez en cuando, rectifico su postura, ya que mis hermosos muertos con uñas blancas se deterioran. Ya han abierto unas tristes bocas de sombra, sus cuellos se pliegan como tallos heridos por el hielo, su piel violácea se tiñe de verde, sus miembros se alabean. Ya hace mucho que he olvidado el olor seco del bombice y ahora es el de la carroña el que invade la atmósfera. Una mancha de aquel jugo negro que vomitaba la niña pulpo se ha esparcido debajo del vientre de los ángeles, una tinta pútrida que atraviesa el colchón, gotea en el suelo, un jugo pestilente que me embriaga como el de la mandrágora. Este licor sale de ellos lentamente, como el agua de un manantial antiquísimo, gorgotea con una voz confusa en la orilla de sus entrañas, rebosa y se derrama. Sus ojos caen al interior de su cráneo, como antes los de la deliciosa anciana Marie Jeanne. En ellos, creo reencontrar a todos mis muertos, aunque ninguno de los que he amado haya alcanzado jamás tal estado de putrefacción. Ni siquiera el pequeño Henry. 30 de octubre de 1900 y tantos. Ya es la tercera vez que llaman y golpean furiosamente en mi puerta. Mala señal. La portera me llama. Don Luciano. Don Luciano. Oigo murmullos, palabras, exclamaciones sofocadas, rumor de pasos. No quiero salir. Llevo 2 días sin comer, pero carece de importancia, me queda todavía un poco de whisky y el agua del grifo, si bien es cierto que con un espantoso sabor a cloro. A veces tengo la impresión de que mis ángeles se levantan y caminan por el apartamento, procurando que yo no los vea. 31 de octubre de 1900 y tantos. Acaban de deslizar algo por debajo de la puerta, he percibido claramente el minúsculo roce. Desde el dormitorio, descubro sobre la alfombra oscura del vestíbulo una punta pálida y plana que me amenaza, todavía medio estirada sobre el umbral, una flecha que une mi universo al de los vivos. Avanzo lentamente, me agacho y la cojo, confiando en verla disolverse en vapor, como una mala fantasía. No. Un mensaje. No lo leeré en el dormitorio, templo de la muerte, ni en el salón, sino en un lugar trivial, el cuarto de baño o la cocina. Digamos la cocina. Al abrir la carta, ya sé lo que contiene. Citación de la questura, así llaman aquí a la policía judicial. Por un asunto que le concierne. Algo que puede calificarse de jerga internacional, de esperanto de la chusma. Por un asunto que le concierne. Dejo el papel en la mesa de la cocina, lenta, muy lentamente, y, en el mismo instante en que el formulario amarillento, manchado por sellos oficiales y huellas de dedos, toca la superficie plastificada, sé que, a decir verdad, solo hay un asunto que me siga concerniendo. Un asunto que me concierne. Miro mi reloj. Dentro de unas horas será noviembre. Noviembre, que siempre me aporta algo inesperado aunque esté preparado desde siempre,